Bien, mis queridos hermanos, los saludo. Ya es tarde, así que buenas tardes a todos. Les doy la cordial bienvenida a este momento en el cual vamos a escuchar la palabra del Señor. Y antes de comenzar con el texto que he elegido, voy a dar una pequeña introducción a la carta que elegí. Luego voy a leer el texto, donde les voy a pedir a ustedes que abran sus Biblias para que analicemos lo que nos enseña en este momento el Señor. Y el texto va a estar en la escritura de el Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 8a. Elegí este tema y el culpable es el hermano Igor. El hermano Igor es el culpable del tema. Nunca pensé que era complicado meterse en profundidad a este tema. Y lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a lo que es el amor. Es una palabra y la confundimos siempre, tomando como base el amor que tenemos en nuestro corazón. Y sabemos que nuestro corazón está corrompido, como hemos visto en las clases y todo eso. Entonces llevamos esta palabra como que viene del corazón, cuando la verdadera palabra proviene del Señor y va a nuestra mente y también al corazón. Y por eso que le culpo a mi hermano Igor por lo que elegí esta palabra. Pero como dije, voy a introducirme en el tema de la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, para ver por qué el apóstol Pablo habla de este amor. Y dice así en la introducción: la iglesia de Corintio era una iglesia que en el tiempo de esta carta tenía diversas problemáticas que estaban produciendo conflicto dentro del cuerpo de Cristo. Y a la vez estaba causando división, y una de estas problemáticas era el ejercicio de los dones espirituales, entregado por Dios por medio del Espíritu Santo, los cuales estaban siendo administrados de mala manera. Algunos de estos dones estaban siendo usados para beneficio propio, sin discernir que los dones eran dados para ponerlos al servicio de la iglesia, para la edificación y la unidad de ésta, y no para exaltación personal. Pablo les da a entender que todos los miembros son útiles y es Dios quien ordena el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Esto está en el capítulo 12, de 24b al 25. Y les da a entender que el cuerpo es uno, aunque haya muchos miembros con diversidad de dones, poniendo como ejemplo el cuerpo humano. Al esquematizar los capítulos 12, 13 y 14, podemos ver que el apóstol Pablo en el capítulo 12 comienza a hablar acerca de los dones espirituales, y al término de este capítulo hace un paréntesis dejando un conector con el capítulo 14, que es procurad pues los dones mejores. Luego se conecta también con el capítulo 13, con la palabra más yo os ruego un camino, más yo os muestro un camino aún más excelente. Y en el capítulo 13 comienza a mostrar este camino más excelente. A pesar de que la iglesia tenía diversidad de dones,
Era una iglesia que el apóstol Pablo se demoró más de un año, estaba con ellos, administrando y suministrando el Evangelio. A pesar de eso, que era una iglesia, como decía antes, tenía abundancia de dones, tenían problemas. Y este era uno de los problemas, porque eran muchos los problemas que tenía. Incluso tenía muchas dudas que le consultaban a Pablo. Pero, ¿qué es lo que le responde a raíz de este problema? De los dones espirituales que lo estaban administrando de mala manera. Entonces él le dice, yo os muestro un camino más excelente que los dones que tiene. Y después le comienza a explicar que con todos los dones que tenían, con todas las obras que podían hacer los dones, si no lo hacían con amor, nada es, todo es vano. Por eso que nosotros debemos entender cuál es este amor. No es el amor que conocemos, porque el amor que conocemos viene de nuestro corazón, viene del amar de nuestro corazón, más bien dicho. Pero el amor del apóstol Pablo no se trata de eso. Vamos a leer el texto en el capítulo 13, del versículo 4 al 8. Y dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, no se goza la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, ¿ese es el amor que tenemos? ¿Ese es el amor que conocemos? ¿O es otro amor? Para introducirnos más en el tema, y aquí es donde decía yo que el culpable es el hermano Igor, que en el original, amor viene de la palabra griega agape. Y agape tiene la raíz del verbo agapao. Y vamos a leer la definición, pero antes de leer esta definición, vamos a elegir otro texto bíblico que está en el Evangelio de Juan, si pueden abrir las Biblias también, en el capítulo 21, del versículo 15 al 17. Esto lo tomé para entrar en el tema de lo que es amor y de lo que es amar. Y dice así la palabra del Señor. Esta es una conversación que tiene el Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oremos, hermano. Amado Dios y Padre Santo, gracias le damos por estar en su presencia, gracias por su palabra, gracias por su Espíritu Santo que nos lleva y nos mueve, Señor, para estar delante de usted y escuchar su palabra. Abra nuestros corazones, Señor, abra nuestras mentes, para que la podamos recibir y podamos entender
lo que usted nos expresa por medio de su palabra. Gracias nuevamente le damos, Señor. Y guíeme a mí también, Señor, para ser más claro en lo que dice su palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aquí en este texto, que escrito en el Evangelio de Juan, habla de dos maneras de amar. Una lo expresa con el verbo agapao, y la otra es con el verbo fileo. Agapao y fileo. Y vamos a tratar de definir qué significa o qué nos dicen estos verbos. En las dos preguntas que le hace el Señor Jesús al apóstol Pedro, la pregunta es, agapao, ¿me amas, agapao? ¿Me amas, agapao? Y el apóstol Pedro le responde, sí, Señor, fileo, sí, Señor, fileo. Y la tercera vez que le pregunta el Señor al apóstol Pedro, le dice, Pedro, fileo, ¿me amas, fileo, me amas? Y ahí es donde se entristece el apóstol Pablo y le dice, sí, Señor, te amo, fileo. Ahora, ¿cómo podemos entender que en el griego hay dos traducciones de amar? Y según el diccionario Strong, nos da la siguiente definición del griego de agapao. Dice, tiene una definición, amar en el sentido social y moral. Esta es más amplia que fileo y abarca específicamente el juicio y el asentimiento deliberado de la voluntad como asunto de principio, deber y propiedad. Aquí juicio no es que viene de juzgar, sino que es de razonar, juicio de razonar. Y asentimiento es que aceptamos y creemos. Fileo, en cambio, dice, es un amor más de amistad, es un apego personal como asunto de sentimiento y emoción. También se define agapao como propio de la cabeza, de la mente, fileo como del corazón. Podemos introducirnos para ver la diferencia en algunos textos bíblicos de cómo se emplea estas dos palabras, estos dos verbos. En Mateo 22:37, Dios nos mandata a amarle. Y dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor. Aquí utiliza la palabra, Mateo lo utiliza la palabra como agapao. ¿Me siguen? Agapao. Nosotros tenemos que amar al Señor agapao, no como fileo, a pesar de que también lo exige después como fileo. Después el otro texto bíblico en Juan 3:16, Dios ama al mundo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, nuevamente, agapao, agapao. En otro texto de Juan 5:20, Dios ama a su Hijo unigénito y dice, porque el Padre ama al Hijo, y aquí utiliza la palabra fileo, de amigo, de cercanía. También Dios nos mandata que amemos a su Hijo en 1 Corintios 16:22 y dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, y aquí usa la palabra fileo. Hay una relación de intimidad, de cercanía con el Señor Jesucristo, tenemos que amarlo como fileo, como del corazón. Podemos concluir con todo esto que hemos visto entonces que hay dos formas de amar. Amar agapao y amar fileo. Esto es según la Escritura del Nuevo Testamento. También, como decía el hermano Igor, que el culpable de esto, hay otro verbo que significa amar y es, aquí lo tenía anotado, eros. Pero eso está en el Antiguo Testamento
en la carta, que sea en el libro Cantares de Cantares y también en Proverbios aparece esa palabra amor, eros. Pero el caso es nuestro que en el Nuevo Testamento aparecen estos dos verbos. Entonces, en resumen, fileo, lo podemos agregar que es del corazón, y agapao es el amor de Dios. Ahora, ¿cómo podemos obtener el amor de Dios? Eso es lo que voy a aclarar en esta enseñanza. Si entendemos que Dios ama de las dos formas, nosotros debemos amar de la misma manera. La forma de amar fileo lo traemos en nuestros corazones por ser la imagen y semejanza de Dios. Eso sí, distorsionada por el pecado. El amor que traemos, el amor que conocemos, viene, como decía antes, nuestro corazón está corrupto. Viene distorsionado. Otro punto que debemos entender, que las dos formas de amar de Dios son inmutables e incondicional. Dios ama, agapao, en forma, y fileo también, en forma incondicional y es inmutable. Ama una sola vez y para siempre. En cambio, la forma de amar que está en nuestros corazones es cambiante y condicional. Es cambiante y condicional. Y eso lo vemos diariamente cuando el ejemplo del matrimonio. Nos declaramos amor cuando nos estamos casando, pero al tiempo después, ese amor desaparece. Ya no hay una separación. Es condicional, como decíamos, y eso es un amor de amistad, de apego. También debemos entender que es cierto que hay dos formas de amar, pero existe un solo amor. Existe un solo amor. Y ese amor es agape. Agape. Por tanto, hermanos, el amor es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Uno entregado por el Espíritu Santo por medio del fruto del Espíritu Santo, porque también acordemos que también el Espíritu Santo tiene el fruto del amor. Y esto lo podemos ver en Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, y dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor, agape, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el otro es entregado por el Espíritu Santo por medio de su palabra a nuestras mentes. Pues por la palabra adquirimos la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16. Por la palabra adquirimos la mente de Cristo. El Señor Jesucristo nos mostró con su ejemplo de vida el amor agape, al dar su vida por todos los enemigos de Dios, hasta el punto de perdonar a los que estaban terminando con su vida en la cruz, cuando dice el Señor Jesucristo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahora, hermanos, vamos a volver al texto para analizar lo que Pablo está diciendo en esta palabra agape, de lo que es amor. En la primera parte dice: el amor es sufrido y benigno. Es sufrido y benigno. Aquí el apóstol está diciendo, en la esencia del amor, aquí está demostrado su carácter. ¿Se fijan, hermanos, que como relata, algunos dicen que es una oda, es una canción al amor,
lo ve como un ser, una persona al amor, y le da características, y las características que le da al amor es sufrido y benigno. También continúa con el relato, dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué nos dice esto el apóstol Pablo? ¿Qué trata de decir acá? Está diciendo que el amor agape en sí no peca. El amor agape en sí no peca. Se goza de la palabra de Dios. Después prosigue, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios está capacitado en todo. El amor de Dios está capacitado en todo. Después prosigue, dice, el amor nunca deja de ser. El amor, hermanos, nunca deja de existir. El amor existe. Después prosigue el relato y dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor, hermanos, es más importante, porque Dios en su esencia es amor. ¿No le llama la atención, hermano, cuando dice Dios es amor? Dios es amor. La fe y la esperanza se acabarán cuando estemos con Cristo, pero el amor permanecerá. Es increíble, ¿eh? La fe, estando con Cristo ya no tenemos fe, no tenemos esperanza porque vamos a estar con Cristo. La esperanza nuestra en este momento es que venga Cristo por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y la fe es creer en eso. Por lo tanto, cuando estemos con Cristo, la fe y la esperanza fuera. Permanecerá el amor. Por eso que el amor es preeminente en todos los dones que entregó el Señor, porque el amor, dice, no deja de ser. La pregunta que debemos hacernos en este tiempo, ¿le estamos dando la importancia al amor en estos días? ¿Agape? ¿O le estamos dando importancia al amor fileo corrompido de nuestro corazón? Y como ya sabemos y conocemos qué es el amor de Dios y que Dios nos suministra su amor en nuestras mentes, bueno, tomemos una decisión. Tomemos el amor de Dios o dejémoslo. Así como el apóstol Pedro, en respuesta a la pregunta del Señor Jesucristo, ¿me amas? Agapao, no la comprendió porque no estaba en él. Pero en sus cartas nos demuestra que sí lo entendió y lo exhortó. Después, en la carta de primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Aquí usa agape, no usa fileo. Agape. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es santo. El amor de Dios es santo. Ningún pecado prevalece en el amor de Dios. También en 1 de Pedro 2:17a dice, honra a todos, amad a los hermanos, agapao. ¡Wow! Agapao, no fileo, agapao. Y aquí nos podemos hacer una pregunta, si realmente tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Seremos capaces de perdonar las ofensas, los agravios, los maltratos de nuestros hermanos sin dejar de amarle? ¿Podremos hacerlo?
Ahora que tenemos el conocimiento, el significado del amor de Dios, ¿podemos amar a nuestros enemigos como el Señor Jesucristo nos manda? En Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y en la misma carta el apóstol Pablo nos insta a seguir el amor, no desecharlo, a seguir el amor. Hermanos, ahora que tenemos en nuestra mente el verdadero amor de Dios, agape, aceptémoslos y decidamos amar en nuestras mentes como nuestro Señor amó. Aunque nuestro corazón diga otra cosa, pues debemos entender que el amar de nuestro corazón está corrompido por el pecado. Es lo que tenemos porque, como decía antes, llevamos la imagen y semejanza de Dios, pero esta imagen está distorsionada por el pecado, lo cual nos pone en conflicto con el amor de nuestras mentes. Ejemplo, nuestra mente está consciente que debemos amar a nuestros enemigos. Sin embargo, el amor de nuestro corazón se opone y nos engaña. Pues la misma Escritura nos dice que tenemos un corazón engañoso en Jeremías 17:9-11. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ese es el corazón que traemos. Ahora, ¿cómo podemos solucionar este problema? La Escritura nos dice que el Espíritu Santo tiene el fruto del amor, porque el fruto del amor también lo traduce, viene del griego de agape. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo transformará el amor corrupto de nuestros corazones por el amor agape. Como dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es una transformación progresiva y va tomado de la mano con la santificación de nuestros corazones. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con el amor que conocemos proveniente de nuestro corazón? La respuesta es teniendo claro en nuestras mentes el verdadero amor de Dios, agape, que nos ayudará a discernir la intención del corazón en cuanto al amor. También nos ayudará a obedecer los mandamientos de Dios. El hermano anteriormente que estaba dirigiendo, el hermano Juan Carlos, estaba dirigiendo el culto y llevó al mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y vean que hay una diferencia con el mandamiento que le da a la iglesia al Señor Jesucristo. A lo mejor yo no lo había notado, ¿eh? Pero en profundizando en el tema me di cuenta que hay una diferencia. Voy a leer Deuteronomio 6:5 para que veamos, y después Marcos 12:30. En Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso me doy cuenta después que, por eso que insistía tanto el Señor, guarda la palabra en tu mente, repítela, escríbela en todas partes, tenla presente ahí, para que no caigas, no te tropieces. Y veamos ahora Marcos 12:30. Y dice lo siguiente, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Hay un cambio, hermano? ¿Se dieron cuenta? Ama a tu Dios con toda tu mente. Ya no es con el corazón ni con el alma, sino con toda tu mente. Y termina, y con todas tus fuerzas. Ahí, pues, hermanos, como decíamos antes, vimos que hay una diferencia entre los dos mandamientos, y es amar a Dios con toda tu mente.
también nos pide Dios amar con nuestra mente. Y de ahí que el apóstol Pablo habla de la mente, comienza a hablar de la mente. Hermanos, tenemos que entender que se nos dio un regalo en nuestras mentes que no tuvo el pueblo de Israel. Pongamos este regalo en nuestras mentes, que es el amor agape. Pongámoslo por obra, amando, agapao, a Dios para que nuestro amor sea completo. Pongamos en nuestra voluntad la decisión de amar, agapao, con toda nuestra mente. Este es un regalo muy preciado, hermanos. No lo rechacemos y pongámoslo al servicio del cuerpo de Cristo. Sirviendo a la iglesia con amor, agape, nos ayudará a mantener el vínculo perfecto, como dice la Escritura en Colosenses 3, 12, 15. Y dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, agape, nuevamente lo dice, vestidos de amor, agape, que es el vínculo perfecto, y la paz gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Muchas veces tenemos conflictos con nuestros hermanos. Hay separaciones de iglesia. ¿Cómo? Si el Señor nos da la herramienta para que sigamos unidos en comunión y vivamos así. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, el problema es por nuestro corazón. Por no tener la información del verdadero amor. Cuando tenemos en nuestra mente el verdadero amor, no me cabe duda que el Espíritu Santo va a derramar el amor, el fruto del amor va a dar en nuestro corazón. No podemos permitir que nuestro corazón gobierne nuestras mentes, sino que al revés, nuestra mente, que es la mente de Cristo, gobierne nuestro corazón. Muchas veces nos dejamos arrastrar por el amor de nuestro corazón, el amor fileo, que es de amigo, de amistad. Cuando tú me das, yo te doy. Si cuando yo necesito, tú me ayudas y yo te ayudo. Pero si hablamos en general, las personas se van, se separan y ese amor se va, se fuma. En cambio, el amor de Dios dice que permanece para siempre. Nunca deja de ser. Hermanos, mientras el pecado esté en lo más profundo de nuestro corazón, tenemos que lidiar con él. Pero para lidiar con él, tenemos que tener el amor de Dios. Y entrando a batallar el amor de nuestra mente, agapao y agape, lo cual experimentaremos lo que dice el apóstol Pablo acerca del amor, agapao, amar y agape, el amor. Y es lo que leíamos, hermanos. Es lo que leíamos con respecto a qué es lo que dice del amor. ¿Cierto? Que el amor es sufrido, es benigno, todo lo puede. Dice que cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados. Si tenemos el amor en nuestro corazón, ya no reflejaremos el pecado que hay en nuestro corazón. Reflejaremos el amor de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero es una lucha constante que tenemos que tener.
con nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón es como Satanás en el huerto. Es sutil, como decía el hermano. Nos lleva muchas veces a justificar nuestro amor hacia el hermano. El hermano me traicionó. ¡Bah! Aplicamos nuestra justicia. El hermano habló mal de mí. ¡Ah! Tiene que venir a pedir perdón para yo perdonar. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios lo mostró Jesucristo al pagar por todos nosotros. Y fue en forma voluntaria. No se negó nada en el amor. En Él no había pecado. Sin embargo, tomó la decisión con el Padre para ir a la cruz. Y así hacernos justos por la justicia de Dios. Y perdonar nuestros pecados, como dice en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud y el reflejo del amor de Dios. Hermano, tenemos que luchar contra nuestro corazón. Tenemos las Escrituras que nos enseñan, nos perfeccionan nuestra mente hasta llegar a estar como la mente de Cristo. Tener la misma actitud. ¿Se acuerdan en la prédica anterior de que el Señor se despojó y se humilló a sí mismo? Ese es producto del amor. Es el amor que veíamos acá. El amor es sufrido, es benigno. Todo lo soporta, todo lo aguanta. No hay nada contra el amor de Dios. Hermanos, oremos. Amado Dios y Padre Santo, gracias le damos por esta oportunidad de escuchar su palabra. Espero, Padre, que no le haya fallado. Espero que nuestros hermanos hayan entendido también lo poco y nada de lo que usted me entrega para así distribuirlo a mis hermanos. Perdóneme, Padre, si he fallado, pero le doy gracias porque en esta oportunidad que me da me lleva a intuir más y más en lo que es su palabra. Gracias, Padre Santo. Bendiga a mis hermanos, que hayan recibido bien esta palabra y quedamos ante su presencia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.